Damos la bienvenida al arquitecto Fernando Carrión, catedrático universitario de la Flaxo. Arquitecto Carrión, en un documento del año 2006, usted escribía en una publicación de la Flaxo un artículo, un comentario editorial sobre la recurrente crisis carcelaria en Ecuador y señalaba: la tradicional seguridad ciudadana se sustenta en tres instituciones que operan en el sistema judicial: policía, justicia y cárcel, donde cada una cumple una función específica. Si una falla, el sistema falla. Si la justicia pierde eficiencia, la policía y la cárcel se afectan, siendo causa y efecto de más violencia. La cárcel tiene dos funciones: la disuasión, para inducir a no cometer delitos, y la rehabilitación y reinserción de presos a la sociedad. Sin embargo, la cárcel perfecciona y reproduce la violencia como capital social negativo, bajo la llamada universidad del delito. La reincidencia y la nula reinserción lo confirman, lo cual da cuenta de que la crisis carcelaria en Ecuador tiene una historia bastante larga, de hecho, que su dimensión ha cambiado radicalmente en nuestros días. Con esta breve introducción, quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que está pasando en Ecuador en una crisis que no encuentra solución. Primero, muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los radioescuchas. Sí, desgraciadamente este es un problema absolutamente recurrente, que uno ya incluso podría decir que ya no es crisis, sino que es una cosa normal, porque la crisis es una situación más bien excepcional, y lo que nosotros estamos teniendo, por lo menos en este último tiempo, hablemos un año, son 7 amotinamientos, que han producido más de 360 personas fallecidas. Es un caso absolutamente inaudito. Se tienen ya diagnósticos de la Comisión de Pacificación, de la Asamblea Nacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la señora Bachelet de Naciones Unidas. En otras palabras, ya se sabe más o menos lo que se tiene que hacer, pero me da la impresión que desgraciadamente no se está haciendo lo que se debería hacer. Arquitecto Carrión, muy buenos días. Como usted manifiesta, los diagnósticos sobran y las propuestas de solución también. Sin embargo, ¿a qué le atribuye usted esta ausencia de actuación o una actuación que realmente permita tener un control o recuperar el control de estos centros de rehabilitación? Se ha hablado de la desinstitucionalización, que el gobierno debería recuperar, por ejemplo, el Ministerio de Justicia. El problema es la falta de recursos, el problema es que las personas a las que ha escogido, en este caso el gobierno nacional, para dirigir estos procesos no son las correctas, no conocen del tema. ¿A qué le atribuye usted esta ausencia de respuesta del gobierno? Yo diría básicamente a una falta de decisión política, y aquí por lo menos habría que plantear tres cosas. Una primera, que me parece que fue una decisión acertada, la creación del Ministerio del Interior, para que no se dupliquen las funciones con la política, y eso le ha ayudado a la política y le ha ayudado a la seguridad. Pero en ese ministerio debería estar, por ejemplo, el famoso SNAI. Este rato el SNAI camina por cuerda suelta, por un andarivel propio que no tiene ningún vínculo con las políticas de seguridad. Y una segunda cosa que debería estar ahí es todo el tema de inteligencia. Yo creo que ahí recién este Ministerio del Interior podrá tener una estructura importante. Una segunda cosa es que no queda más remedio que hay que invertir. Y aquí les doy un par de datos. El gobierno nacional decidió entregar al sistema carcelario $75 millones para los 4 años. Pero el otro día descubrí que más o menos una persona privada de la libertad tiene que pagar alrededor de $200 por mes a las bandas organizadas, a las organizaciones que están, a las estructuras criminales que manejan los penales, y eso significa más de $90 millones al año. En otras palabras, hay más recursos adentro que afuera. Nosotros estamos viendo ya en todos los diagnósticos, por ejemplo, el tema del hacinamiento. Lo que acaba de pasar en la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo, el nivel de hacinamiento que tiene ese recinto penitenciario es entre 70 y 80%. Es una locura. ¿Y qué es lo que ocurre? En las declaratorias de emergencia que estamos teniendo ya, creo que son 15 días, en las 3 provincias principales del Ecuador, Esmeraldas,
Guayas y Manabí, ya se tienen algo así como 2.000 personas que han sido sometidas a prisión. ¿Dónde van a ir a parar esto? Estamos incrementando más la cantidad de gente que vaya. El presidente, con una buena decisión que me pareció, fue la de sacar a algunas personas privadas de la libertad por penas menores, por enfermedades catastróficas, por edad, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí, en vez de hacer eso, o además de haber hecho eso, lo que tendría que proponer es una reforma al Código Penal, al COIP, para que la gente no siga llegando en esas mismas condiciones a los recintos carcelarios. En otras palabras, que no todos los caminos conduzcan a la cárcel. En otras palabras, yo diría, hay que construir un marco institucional de seguridad ciudadana en general, donde esté la cárcel. Y una segunda cosa es hacer inversión. Si no se hace inversión, desgraciadamente no vamos a poder salir adelante. Y esa inversión también implica construir cárceles. Carolina Andrade, una especialista que fue recientemente entrevistada el día de ayer en este medio de comunicación. Ella es investigadora del Instituto Igarapé de Brasil. Señalaba dos temas básicos en sus declaraciones. El uno, que coincido con lo que usted señala, que el sistema judicial ecuatoriano sigue orientado a encerrar en las cárceles a delincuentes que podrían ser tratados por otros sistemas que tiendan a la rehabilitación. Y que por otra parte hay un gravísimo problema social y económico en Ecuador, que no es solo de ahora, que redunda en la falta de oportunidades para jóvenes, convirtiendo en un ideal para jóvenes en muchas ciudades del país integrarse a las filas de las megabandas o de las mafias. ¿Coincide usted con esos puntos de vista? Sí, absolutamente. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay distintos tipos de violencias. Entonces, esto, por ejemplo, de la crisis económica, de la falta de empleo, de las desigualdades, de las oportunidades, etcétera, tiene mucho más que ver con la violencia común, que es robo, hurto y homicidios. La del narcotráfico tiene otra lógica, o la discriminatoria tiene otra lógica. Pero sí, eso hay que hacer, y hay que hacer de forma urgente. En otras palabras, ahí prácticamente ni siquiera hay que hacer inversión en el sistema de seguridad, sino en la economía y en generar empleo, porque esa es la causa estructural que está detrás de toda esta situación. Con respecto al asesinato del ya famoso, tristemente célebre Don Nasa, la policía el día de ayer ha señalado que una de las megabandas, la banda de los Lobos, estaría por detrás. Esto habla de una especie de omnipresencia de esta gran delincuencia en las ciudades del país. Yo creo que sí. Ahora, habrá que ver esto de Don Nasa, si efectivamente esa hipótesis se confirma. Yo dudo un poco respecto de eso, pero habrá que ver. Ahora, lo que sí estamos teniendo es que el tema del narcotráfico desde hace aproximadamente 4 o 5 años cambió sustancialmente en el país, porque las organizaciones criminales del exterior, que yo las denomino como holdings, como el Cartel de Sinaloa, la 'Ndrangheta de Italia, los Comandos del Brasil, etcétera, lo que hacían era pagar a cada una de estas organizaciones en dólares por trasladar la droga de un lado a otro, por producir cocaína, por obtener seguridad, etcétera, etcétera. Hoy día ya no les pagan en dólares, sino que les pagan en droga. Y ese cambio es un cambio brutal, porque lo que ocurre es que estas organizaciones tienen que monetarizar esa droga, y para hacer eso lo que hacen es vender en el mercado interno. Entonces tienen que organizarse de una manera distinta, tienen que tener control de territorios, tienen que tener control de mercados, etcétera. Y ahí se han fortalecido sustancialmente. Lo que nosotros estamos viviendo son 4 o 5 años atrás, básicamente por esta transición de las formas de relación de las organizaciones nacionales con las organizaciones globales. Arquitecto, otro de los temas que está presente y que definitivamente es preocupante es la corrupción. Además, nos preguntamos, ¿cuánto cree usted que definitivamente ha permeado ya o ha logrado permear el narcotráfico en las instituciones del Estado? Pues yo creo que mucho. Si nosotros vemos no solo el Estado, sino el sector empresarial privado, en el Ecuador se lava a este rato alrededor de 3.500 a 4.000 millones de dólares. ¿Dónde se lava? Pues en el único lugar donde pueden lavar, que es las empresas legales. Entonces aquí hay una penetración muy fuerte que se conoce muy poco. Una segunda penetración es en la propia sociedad.
Nosotros sabemos, por ejemplo, en ciertas provincias que sacaban que iban más bien pescadores a traer pesca del mar, hoy día ya no hacen eso. O sea, van a dejar a hijos de droga. O en las zonas de frontera, pues también lo que tenemos es eso. Entonces hay una penetración en la sociedad, hay una penetración en el mercado y hay también una penetración en el Estado. Nosotros sabemos perfectamente bien en ciertas instituciones que son las que principalmente confrontan con estas organizaciones que están penetradas. La Embajada de los Estados Unidos ya nos dijo, me parece que fue un error lo que hicieron ellos simplemente en hablar de narcogenerales, cuando debieron haber dicho este y esto otro, para no involucrar a las Fuerzas Armadas y a la policía, generando más bien desconfianza en esas instituciones. Pero eso es así. El sistema judicial ni se diga. Entonces, yo creo que de alguna manera se ha hecho omnipresente las organizaciones criminales dentro del conjunto del Ecuador. Más allá de los fenómenos sociales sobre los cuales usted ya se ha referido, está el tema de la infraestructura. ¿Qué hacer con el sistema carcelario? La opción que se buscó en gobiernos recientes fue la de los grandes recintos carcelarios, hoy también sobresaturados y fuera de control. Las ciudades no las quieren en sus inmediaciones. Parece absolutamente lógico y uno de los grandes problemas que estamos teniendo nosotros son los traslados de las personas privadas de la libertad de una cárcel a otra, y eso me parece que técnicamente no es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que tener son las personas privadas de la libertad próximas a sus familias, próximas a sus comunidades. Ustedes recordarán que antiguamente, hace muchos años, las cárceles estaban más bien en islas para separar a la gente que comete los ilícitos con los lugares donde estos se cometen. Pero se vio que técnicamente eso no era lo mejor si es que queríamos tener rehabilitación. Yo les pongo un caso: una persona, por ejemplo, roba cualquier cosa y le ponen, tiene 10 años de prisión, y esta persona tiene una edad, no sé, también 20 años. Sale a los 30 años. Si no ha tenido vínculo con su esposa o con sus hijos, es probable que ya no tenga la esposa y que probablemente el hijo ni le reconozca. Entonces, lo que tenemos que tener es una proximidad muy clara entre los recintos carcelarios y las comunidades en las cuales están insertas. Esta cosa del traslado de personas privadas de la libertad por razones de seguridad es absolutamente contraria a las posibilidades de la rehabilitación y por lo tanto contraria a la Constitución. Ahora, transitando un poquito al escenario político, ¿cómo está esta situación de la violencia en las calles, en las ciudades ecuatorianas y la crisis carcelaria afectando al desempeño del actual gobierno? Yo creo que le afecta mucho, tan es así que el propio presidente ha decidido poner, por lo menos en su discurso, como uno de los elementos claves. Acaba de estar en Israel con un tema central como es el de la seguridad. Yo no sé, de todas maneras, qué tanto puedan ayudarnos los israelitas en este tipo de violencia que es absolutamente distinta a la que ellos tienen y ellos manejan. Pero de todas maneras está en primer lugar de las preocupaciones del gobierno, y eso le hace también bastante más frágil, porque cada declaratoria de emergencia, que estuve revisando el otro día, son 18 declaraciones de emergencia en 4 años. Y la violencia no baja, la violencia más bien sigue creciendo. Ahora mismo estamos, no sé cuántos días ya, deben ser 15, un poquito más tal vez. La cantidad de personas privadas de la libertad son altas. La incautación de armas es más o menos normal a lo que ocurre. La incautación de drogas es más baja de la que se hace normalmente. Entonces, yo no sé hasta qué punto ese tipo de cosas le ayuda. Políticamente creo que sí, esta declaratoria de emergencia, porque lo que ocurre es que la policía y las Fuerzas Armadas en la calle sí le dan una cierta legitimidad a la acción gubernamental, pero en términos de resultados, de la experiencia que se tiene en general en América Latina con este tipo de políticas, los resultados no son los mejores.
Arquitecto, hay otros debates que han empezado a intensificarse a propósito de lo que estamos viviendo y que quizás tomarán más tiempo, pero nos gustaría conocer su opinión, que es, por ejemplo, la legalización de el consumo de algunas de estas sustancias. Esta podría ser una herramienta, un elemento que permita controlar de alguna manera circunstancias como estas, el microtráfico, el narcotráfico. Este rato Canadá ya tiene legalizado el consumo de la marihuana. La mitad de los Estados Unidos, valga la redundancia, tienen ya aprobado el consumo medicinal y recreativo también de la marihuana. México es muy probable que hasta fin de año ya legalice. En otras palabras, si esto sigue así como está, nada raro es que a fines de este año, principios del próximo, todo Norteamérica esté ya legalizado. Y eso significa México, 120 millones de habitantes, Estados Unidos, 330 millones de habitantes y Canadá, 45 millones de habitantes. En Sudamérica esa discusión no la hemos tenido, con excepción de un país, que es el Uruguay, que tiene 3.300.000 habitantes, que también legalizó eso. En el Ecuador, un expresidente como Rodrigo Borja alguna vez planteó esa tesis y no fue ni siquiera asumida para el debate. Yo creo que deberíamos discutir eso, deberíamos debatir para ver si esa es una salida interesante. Yo creo que por lo que se está viendo en Norteamérica y en algunos otros países, pongamos el caso de Europa, con Holanda, con Portugal, que lo interesante en este caso es que incluso las cárceles han reducido el número de personas privadas de la libertad y esas cárceles de este rato se están reciclando para generar vivienda o en otros casos para arrendar a los países vecinos. ¿Por qué no empezamos a mirar este tipo de cosas? ¿Por qué no empezamos a estudiar lo que está pasando en estos países y vemos otro tipo de opciones? Porque, por ejemplo, nosotros seguimos el camino de Colombia. Colombia está 60 años, 50 años en esto y hoy día, este último año, incrementó el 20% la producción de cocaína. Por un lado, por el incremento de las zonas de cultivo y por otro lado, por el incremento también de las lógicas de productividad. Entonces, ¿estamos viendo bien los lugares a los cuales tenemos que mirar? Pues a mí me da la impresión que no. Mucho, no sé si así estamos con la señal. Mucho, arquitecto Carrión, se centran los análisis sobre las crisis del país en general, la crisis carcelaria y la violencia incluida en el Ejecutivo, pero quisiera cerrar este diálogo con una visión suya sobre lo que está sucediendo en la Asamblea, que mañana cumple un año en funciones en medio de un empantanamiento de la actividad legislativa, reducidas rencillas entre bloques y legisladores. ¿Qué efectos trae esto sobre el país? No, pues desgraciadamente es lo que siempre se dice, el primer poder del Estado, y efectivamente lo es, porque ahí está representada la sociedad ecuatoriana. Pero yo diría, este último mes prácticamente no hemos tenido reuniones plenarias. Las comisiones están trabajando de manera absolutamente irregular. Los conflictos son espantosos y básicamente todo se va al campo legal, que la presidenta pone una denuncia, que los asambleístas ponen otra, y se pasan en eso. Uno de los grandes problemas que tenemos en términos de justicia es que hasta ahora no se adecúan las normas para enfrentar la inseguridad. Y eso le están debiendo al país. Entonces yo creo que el país ya tiene que empezar a reaccionar. No puede ser que sigamos en estas condiciones. De todas maneras, la evaluación que ha hecho la opinión pública a través de las encuestas, lo que nos muestra es que está en un nivel bajísimo. Entonces, toda la instancia política que está en la Asamblea se ha trasladado a la justicia, y este rato la justicia también está en entredicho. La Fiscalía, las Cortes provinciales, nacionales, etcétera, todas están en entredicho porque todas se han politizado. Uno de los grandes problemas que tenemos en las cárceles también tiene que ver con la salida de las personas privadas de la libertad utilizando instrumentos jurídicos que nada tienen que ver con los grandes problemas. En otras palabras, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial están enfrentados en peleas estériles que están, en vez de resolver los problemas, creando mucho más.
Bien, le agradecemos por habernos acompañado en esta mañana. No, muchísimas gracias a ustedes. Declaraciones del arquitecto Fernando Carrión, catedrático de la Flaxo.